Justamente la idea de hoy es comenzar a hablar un poco de qué es Google AdWords, para qué sirve, tratar de introducirnos un poco más a fondo en cuáles son las distintas métricas y luego empezar a pensar en distintas estrategias de optimización. En esta, la primera sesión de la cual yo estoy a cargo, vamos a tratar de empezar a hablar de qué es Google AdWords y ciertas estrategias que nos sirven para llevar nuestras campañas al siguiente nivel y asegurarnos de estar presentes ahí donde el usuario nos está buscando. ¿Presentación? Gracias. ¿Por qué Internet? Bueno, en primer lugar, es una pregunta fácil de contestar, ¿sí? Hoy en México, el clicker no... Disculpen, el clicker no está funcionando. Bueno, los temas técnicos están siempre, ¿no? No anda la presentación. No está corriendo. No está corriendo la presentación. Ok. Bien, ¿por qué Internet? Ahora sí. En primer lugar, tenemos más de 35 millones de mexicanos que están online. Pasan más de 24 horas en promedio a nivel semanal en línea. Y casi 5 millones de mexicanos realizan compras en línea. ¿Sí? Entonces, los mexicanos están online, están mucho tiempo online y además realizan sus compras en líneas. Creo que nos empezamos a dar una idea de por qué Internet. Ahora, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué no anda la presentación? Hay 35 millones de usuarios en línea. Entonces, ¿cómo podemos encontrar a nuestro usuario objetivo? Porque no todos ellos lo son, ¿cierto? Hay tres cuestiones que distinguen a Google AdWords de otras redes. La primera es el alcance. Tenemos la posibilidad de acceder a más del 90% de estos 35 millones de usuarios. La segunda es el targeting. Ustedes van a poder llegar a ese usuario objetivo. Y la tercera es la medición. Hoy vamos a tratar de hablar de todas estas cuestiones. En primer lugar, ¿cómo llegar a ese usuario objetivo? Bueno, Google AdWords cuenta con distintas formas de segmentar. La primera es cómo buscan estos usuarios. Si los usuarios están buscando nuestro producto, si los usuarios están buscando alguna necesidad o manifestando en sus términos de búsqueda alguna necesidad que nuestros productos pueden satisfacer, ahí tenemos que estar. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien busca comprar smartphone y yo vendo smartphones, ahí tengo que estar. Si alguien busca comprar Nexus S y yo vendo Nexus S, ahí tengo que estar. ¿Sí? Es fundamental concentrarnos en este concepto, estar en el momento cero de la verdad. Cuando el usuario elige buscar, ¿sí? Y recibir más información antes de realizar sus decisiones de compra. Por otro lado, podemos llegar a nuestros usuarios de acuerdo a dónde están ellos, a qué sitios navegan. ¿Sí? Si nuestro contenido, de vuelta volvemos al caso de los smartphones, nos podemos relacionar con el contenido de los sitios, los foros que están hablando precisamente de smartphones. ¿Sí? Y tratar de ubicar nuestros anuncios al lado de estos contenidos y junto también a los videos, por ejemplo, en los cuales se comparan los distintos smartphones. De vuelta, estar presente en el momento cero. Estar presente ahí cuando el usuario nos está buscando o está averiguando sobre productos o necesidades que nosotros podemos satisfacer. Otro ejemplo, por ejemplo, es si nosotros tenemos un producto que cura alguna enfermedad. Bueno, muchísimos de los usuarios que tienen alguna enfermedad o algún problema de salud recurren a sitios de información. Ahí tenemos que estar. A nivel geográfico, ustedes pueden realizar targeting también a nivel geográfico, es decir, pueden elegir llegar a México, a toda la República, a los distintos estados, a distintas zonas e incluso a todo el mundo. Google AdWords les da la posibilidad a pequeñas y medianas empresas que quizás en otro momento no hubieran podido pensar en esto siquiera, de llegar a cualquier parte del mundo con sus anuncios. En cuarto lugar, el idioma. ¿Sí? Esto nos da la posibilidad, por ejemplo, de llegar a todos los hispanos que viven en Estados Unidos. ¿Sí? Porque nosotros podemos decir, bueno, vamos a tener una campaña que llegue, por un lado, a nivel geográfico a los Estados Unidos, pero por otro lado, vamos a targetear nada más al idioma español. ¿Alguno de ustedes ha hecho esto anteriormente? ¿Sí? Ok, genial. Y en quinto lugar, dispositivos. AdWords les va a permitir realizar un targeting a nivel de distintos dispositivos. Y esto les va a dar la posibilidad de volver su mensaje más relevante. Entonces, repasándolo rápido, pueden segmentar a los usuarios de acuerdo a cómo buscan, a dónde están, en qué sitios navegan, en qué parte geográfica de México o del mundo se encuentran, al idioma que utilizan para navegar y para buscar, y también al dispositivo que utilizan. Y vamos a basarnos primero en el core de AdWords, en las raíces de AdWords, que es justamente las búsquedas, ¿no?
En este sentido, vale la pena destacar que podemos llegar a esos usuarios que están levantando y están diciendo, acá estoy yo y esto es lo que estoy buscando, esto es lo que necesito. Esto lo hemos pensado hace 15 años, ¿cierto? Pero hoy las nuevas tecnologías nos permiten llegar a un marketing mucho más estratégico y mucho más segmentado en este sentido. Llegar al usuario cuando nos está buscando. Es decir, en el caso de comprar smartphones, por ejemplo, aquí vemos cómo aparecen distintos anuncios y también distintos resultados de Google. ¿Quiénes de ustedes utilizan Google en su vida, en todos sus días, digamos? La mayoría, ¿no? Ok, entonces recordarán que hay dos tipos de resultados. Por un lado tenemos los enlaces patrocinados, que son los que aparecen con fondo amarillo, lila, aquí. Y por otro lado tenemos al costado los enlaces patrocinados también, ¿sí? Por debajo lo que no está destacado son justamente los resultados orgánicos. Con AdWords ustedes van a poder llegar a sus anunciantes dentro de estos resultados enlaces patrocinados, ¿ok? Logrando que su empresa se posicione por encima incluso de otras que están en primeras posiciones de resultados orgánicos. Interesante, ¿no? ¿Quiénes ya utilizan AdWords? Ok, más o menos el 50%, genial. Ahora vamos a ver un pequeño video porque otro elemento fundamental de AdWords que nos permite llegar al usuario en todo el proceso de compra. En cada fase del proceso de compra podemos llegar al usuario. Lo que hablábamos antes es, bueno, el usuario puede empezar a buscar, me interesan los smartphones en México, ¿dónde puedo comprar un smartphone? Comprar Android, Nexus o iPhone, etcétera, etcétera. Un poco este video nos representa este concepto. Bien, en definitiva, es fundamental que ustedes logren posicionarse dentro de todas las fases del proceso de búsqueda de sus usuarios. Tienen que identificar, van a buscarlos para luego llegar a que los busquen a ustedes. Si ustedes se posicionan en los resultados de búsqueda cuando el usuario está buscando y manifestando una necesidad que ustedes pueden satisfacer, es entonces que luego también van a buscar su marca, también van a conocerlos, se van a informar sobre ustedes. Si no estamos presentes en ese momento, nos vamos a quedar con la base de usuarios actual, pero es muy difícil crecerla. Hablamos de la red de búsqueda, dijimos cómo podemos hacer targeting en la red de búsqueda y para qué sirve. Por otro lado, nombramos también que Google AdWords los permite posicionarse en sitios que son relevantes a los contenidos que ustedes quieren manejar y con los cuales ustedes se quieren conectar. En ese sentido, hay tres tecnologías principales, luego Nicolás va a hacer un deep insight dentro de lo que es la red de display, pero sí hay tres tecnologías principales que les permiten conectarse con distintos sitios. La primera es elegir los sitios. Quiero elegir los sitios donde quiero estar, ¿sí? Suele ser muy útil para cuando uno desea realizar branding o conectarse con cierta audiencia. Por otro lado, podemos elegir categorías y definir, quiero llegar a todos los usuarios que están interesados en viajes, en compras, en tecnología, en autos. Y por el otro lado, podemos elegir palabras claves. ¿Qué significa esto? Que el motor automático de Google AdWords va a identificar qué sitios se relacionan con el contenido con el cual ustedes se quieren conectar y los va a posicionar ahí. Y esto es muy interesante y es muy importante hacerlo, principalmente porque los va a conectar con sitios de nichos. Si nosotros eligiéramos sitios, probablemente elegiríamos una gama bastante acotada de sitios en comparación a los millones de sitios que existen. Entonces es fundamental que nos conectemos también con los usuarios aun cuando navegan en sitios de nichos. Hablamos entonces de cómo podemos hacer targeting en la red de búsqueda, en la red de display con sitios, y vamos a hablar un poco más allá de la estructura de AdWords. Y esto puede parecer bastante trivial en un comienzo, pero la realidad es que suele dar lugar a muchísimas confusiones. Por eso nos pareció importante traerlo a esta discusión. En primer lugar, tenemos una cuenta de AdWords, ¿sí? Fácil de hacer, pueden entrar a google.com/AdWords y ahí van a poder hacer su cuenta. Esa cuenta de AdWords a su vez va a tener campañas, que a su vez va a tener grupos de anuncios. Y estos grupos de anuncios a su vez van a tener palabras clave y anuncios. Entonces, ¿por qué es este el esquema? ¿Cómo podemos entenderlo y cómo podemos optimizarlo? Esa es la idea un poco de esta sesión. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué se define en cada uno de los niveles anteriores?
A nivel de cuenta, ustedes van a poder definir la moneda, la zona horaria y el tipo de facturación que quieren para su cuenta de AdWords. ¿Sí? Acá no hay mucha complejidad para entenderlo. Para hacer su cuenta, como les dije, pueden entrar a google.com/AdWords, ¿sí? Y es súper sencillo comenzar en AdWords. Pero ahora vamos a pasar a la primera complejidad, que son las campañas. Algunos que dijeron que trabajan con campañas, ¿alguno quiere decir qué se define a nivel de campaña, aunque sea una variable? ¿Algunos de mis compañeros que le ayudan en este momento? El presupuesto, muy bien, exacto. El presupuesto se define a nivel de campaña. Entonces, si yo tengo dos productos y quiero invertir una distinta cantidad de dinero en uno y en otro, voy a tener que tener una campaña distinta para cada uno, ¿cierto? Y ahí yo voy a poder elegir cuál va a ser el presupuesto diario que como máximo esa campaña va a poder consumir para ese producto en particular y para cada uno de ellos. Entonces, cuando queremos segmentar por productos, por ejemplo, el presupuesto, es fundamental tener distintas campañas. Por otro lado, se define el targeting geográfico. Dijimos anteriormente que AdWords les permite llegar a cualquier parte del mundo, que les permite hacer targeting a zonas muy específicas dentro de la República. El targeting geográfico también se define a nivel de campaña. Por lo tanto, si queremos hacer distintas campañas para distintas zonas, distintos anuncios para distintas zonas, vamos a tener que hacer distintas campañas. En tercer lugar, el idioma. En cuarto lugar, la red. ¿Sí? Volviendo a lo que decíamos antes, está la red de búsqueda y la red de display. Anteriormente, red de contenidos, quizás algunos todavía la conocen por ese nombre. Esto también se define a nivel de campaña. ¿Sí? También el dispositivo. Dijimos que podían realizar targeting por dispositivos. Esto también se define a nivel de campaña. Y finalmente, el tipo de oferta. Esto ya es un poco más avanzado y lo vamos a ver después. Entonces, podemos definir la red a nivel de campaña. ¿Sí? Dijimos que está la red de búsqueda y la red de display. ¿Cuál es la mejor práctica acá? Separarlo. ¿Sí? ¿Por qué separar la red de búsqueda y la red de display? Bueno, básicamente porque las métricas son distintas, los objetivos suelen ser distintos, y ustedes se imaginan que si yo vendo, por ejemplo, el Nexus S, es mucho más probable que alguien que busca comprar Nexus S en la red de búsqueda en google.com haga clic en mi anuncio, a que lo haga alguien que está en la red de display navegando por un sitio. ¿Sí? Por más de que puede ser el anuncio relevante, es mucho más relevante cuando alguien ya lo está buscando. Eso no significa que no tenemos que estar antes, cuando está conectándose con contenido relevante, pero es mucho más relevante en esa situación. Por lo tanto, es fundamental separar las campañas. También les va a permitir una mejor administración y un mejor análisis de cuáles son los impactos que generan cada una de sus palabras claves y anuncios para esa campaña. ¿Cómo hacerlo? Bueno, cuando entren a su cuenta de AdWords pueden entrar a la pestaña de campañas, luego a la pestaña de configuración y desde ahí, desde la parte de redes y dispositivos, van a poder elegir en qué redes quieren aparecer. Acuérdense que por default van a aparecer en todos los sitios disponibles. Así que les recomendamos seleccionar por un lado la búsqueda y los socios de búsqueda y por otro lado la red de display. Hablamos de cómo separar entonces las redes y que esto es una mejor práctica. Otra mejor práctica es preguntarse, ¿va a ser mi mensaje más relevante si tengo en cuenta el factor local? Va a ser distinto el caso en este sentido para un distribuidor de tecnología que para una cadena de restaurantes, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo una cadena de restaurantes, probablemente es distinto el anuncio que le quiero mostrar a alguien en DF de alguien en Guadalajara o en Cuernavaca, ¿cierto? Entonces, básicamente, si quiero llevar al usuario por un mensaje que le sea relevante y que luego clique en ese anuncio para que llegue a mi sitio, a una página que sea relevante dentro de mi sitio, ahí voy a tener que targetear geográficamente a los distintos estados o las distintas zonas dentro de la República. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Por ejemplo, el caso de los restaurantes en DF, ¿no? Los resultados tienen que ser relevantes. Cuanto más relevante sea, más chances hay de que el usuario haga clic en nuestro anuncio. Para configurarlo, también dentro de la configuración de AdWords van a poder elegir la zona a la cual quieren targetear esa campaña en particular. Así que, como decíamos, si quieren targetear a distintas zonas con distintos mensajes, tienen que hacer distintas campañas, ¿sí? No solo segmenten por red las campañas, sino también por zona a la cual quieren llegar. Y en tercer lugar, los dispositivos. México tiene la mayor penetración de... Por favor. ¿Me abres micro? Si quieres hilar más fino de ciudad, puedes tener otro factor de targeteo geográfico, no sé, delegación, colonia, código postal. Si quieres ser como que mucho más específico, ¿te lo permite? Exacto, se puede ser más específico en varios niveles, ¿sí? No solo a nivel de estado, sino también, en primer lugar se va a mostrar la región, luego el estado, ¿sí? Pero además también les va a permitir
hacer una orientación a un punto específico y marcar un radio desde ese punto. ¿Sí? Si por ejemplo yo tengo un restaurante y digo, quiero que mi anuncio se muestre a los usuarios que están a 10 kilómetros del restaurante, puedo hacerlo. También se hace desde la configuración de la campaña. Muchas gracias por la pregunta. Pasando de vuelta a la segmentación por dispositivos. México tiene la mayor penetración de smartphones en toda Latinoamérica. ¿Sí? Cuando escuché esta cifra realmente me llamó la atención. Yo soy de Argentina y no sabía. Realmente me imaginé que quizás Brasil tenía una alta penetración. Pero cuando llegué acá a México, realmente me sorprendió la cantidad de iPhones y Nexus que vi en la calle. Realmente es impresionante. Así que en este sentido es fundamental tener en cuenta esta variable y que un alto porcentaje de las búsquedas se realizan desde sus móviles. ¿Sí? Y además tener en cuenta que 1 de cada 3 búsquedas que se realizan desde el móvil tienen en cuenta el factor local. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, y calculo que ustedes desde sus móviles también lo hacen, ¿no? Restaurante en DF, restaurante chino, y justamente los anuncios, ¿sí?, van a aparecer relevantes a la zona donde ustedes con su celular se encuentran. Entonces es fundamental segmentarlo, no solo porque el mensaje que queremos dar puede ser distinto, sino que además puede ser más relevante. Por ejemplo, yo estaba buscando la información sobre Amazon en Google desde mi smartphone y me encontré justamente con que haciendo clic en el anuncio podía descargar directamente la aplicación. Y no solo que podía descargarla, sino que además el anuncio decía descárgala desde el Market Store, ¿sí?, de Android. Entonces, digo, pueden realizar que su anuncio sea mucho más relevante, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden decirle compra desde tu iPhone, compra desde tu Nexus, compra desde tu Android, ¿sí? Es mucho lo que podemos hacer, porque además podemos segmentar por dispositivo y por sistema operativo. ¿Bien? Por lo tanto, acá la mejor práctica es tener una campaña para cada uno de los dispositivos. ¿Bien? ¿Cómo hacerlo? También desde la configuración de la campaña donde teníamos redes y dispositivos. Más abajo vamos a encontrar que podemos seleccionar nosotros mismos los dispositivos donde queremos publicar. Acá la mejor práctica es empezar con las computadoras y los dispositivos de escritorio y luego empezar a probar con tablets y con smartphones. Y como pueden ver, también pueden segmentarlo a nivel de sistema operativo, ¿cierto? Android y el sistema de iPhone. ¿Hasta acá estamos bien con la campaña? ¿Sí? Nos basamos un poco en que las redes es mejor separar, display y búsqueda. Nos basamos en que podemos hacer targeting geográfico, que podemos ir mucho más allá e hilar mucho más fino y seleccionar un punto y su radio, ¿sí? Y también que podemos segmentar los dispositivos y podemos segmentar por el sistema operativo de estos dispositivos. Ahora vamos a entrar a la parte más compleja, la parte con la cual más nos frustramos todos los que trabajamos en AdWords, que es los grupos de anuncios, ¿sí? Muchas veces no entendemos para qué existe el grupo de anuncios, cuál es el concepto que hay detrás de la existencia del grupo de anuncios. Si yo ya tengo mi campaña, ¿cierto? Bueno, el grupo de anuncios es fundamental. El grupo de anuncios va a determinar el éxito de sus campañas en gran porcentaje, ¿sí? ¿Y por qué? Porque a nivel de grupo de anuncios ustedes van a incluir un conjunto de palabras claves para las cuales quieren que se muestre un mismo anuncio y que al hacer clic en ese anuncio el usuario sea llevado a la misma página de destino. ¿Ok? Entonces, palabras claves que muestren un mismo anuncio y que sean llevados a la misma página de destino. Empecemos a pensar el proceso al revés. Pensemos en las páginas de destino, pensemos en nuestro sitio. Tratemos de pensar en cuál es la estructura de nuestro sitio y a partir de la misma empezar a proponer qué palabras claves pueden ser relevantes para cada una de las páginas dentro de nuestros sitios y agruparlas. Y qué anuncio puede ser relevante a esas búsquedas o esas palabras claves. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Tratemos de pensar en las páginas de destino. Por ejemplo, si yo tengo una agencia de viajes en línea y alguien busca Cancún, voy a tratar de llegar con un anuncio que hable de vacaciones en Cancún y donde pueda llevar al usuario a los hoteles y a los aviones en Cancún, ¿cierto? A todos los resultados de búsqueda sobre Cancún. Ahora, si el usuario busca Hotel 5 estrellas en Cancún, quiero mostrarle nada más los hoteles 5 estrellas en Cancún, porque el usuario ya ha manifestado dentro de sus términos de búsqueda qué es lo que quiere. ¿Para qué lo vamos a hacer buscar luego dentro de nuestro site? ¿Cierto? Lo mismo ocurre si el usuario ya pasa un paso adelante y dice, quiero estar al hotel en Cancún. ¿Sí? El Hotel Meliá, por ejemplo. Entonces, Hotel Meliá en Cancún. Lo voy a llevar a la página del Hotel Meliá si es que lo tengo. Comenzar con AdWords puede parecer confuso. ¿Quién tuvo esta experiencia? De los que comenzaron. Bueno, un alto porcentaje de los que empezaron. ¿Por qué? Bueno, porque hay palabras claves, hay anuncios, hay CTR, hay impresiones, clics, CPC máximo, CPC medio, costo, conversiones,
costo por conversión, tasa de conversiones y posición. Son muchos conceptos nuevos, lejos del marketing tradicional, y tenemos que entonces tratar de empezar por un lugar, ¿no? Entonces vamos a empezar por el usuario. ¿Qué es lo que hace el usuario? Busca. Una vez que el usuario busca, nuestro anuncio se puede imprimir o no, ¿cierto? Entonces se genera una impresión si el anuncio se muestra. Y una vez que el anuncio se muestra, el usuario puede hacer clic o no en el mismo. Se genera un clic. Y una vez que el usuario llega a nuestro sitio, puede entonces determinar una acción que es nuestra acción objetiva dentro del sitio, como puede ser una compra, descargar un fondo de pantalla, dejar sus datos. Entonces se genera la conversión. ¿Qué es lo que va a determinar que la búsqueda genere la impresión? Bueno, las palabras claves. Si el usuario busca Copa del Mundo y nuestras palabras claves todas son sobre el turismo en Cancún, obviamente que nuestro anuncio no va a aparecer. Eso es fundamental, porque la palabra clave entonces va a hacer que su anuncio sea relevante. El CTR. El concepto de CTR es básicamente cuántos clics se generan en porcentaje con respecto a todas las impresiones que generan nuestros anuncios. Y finalmente la conversión. El porcentaje de conversiones es cuántas conversiones generamos sobre el total de clics. Lo interesante de AdWords es que todas estas métricas las pueden identificar a nivel de campaña, a nivel de grupo de anuncios, de palabra clave, incluso de los términos de búsqueda que realizan los usuarios. Y el CPC es lo que ustedes van a pagar. ¿Sí? En Google AdWords, en la red de búsqueda, no se les va a cobrar por la impresión. Se les va a cobrar nada más si el usuario hace clic en el anuncio. ¿Y cuánto se va a cobrar? Bueno, eso lo vamos a ver en un rato. Tipos de concordancia, esto también es complejo, ¿sí? Esto creo que también genera frustraciones. Los tipos de concordancia básicamente determinan cuán exigente queremos ser o no con respecto a la búsqueda del usuario. El primer tipo de concordancia del cual vamos a hablar es el exacto, que es cuando usamos corchetes alrededor de la palabra clave. Cuando usamos este tipo de concordancia, nuestro anuncio solamente se va a mostrar si el usuario busca exactamente lo que nuestras palabras claves dicen en el mismo orden. No puede haber una palabra adicional, no puede haber un error ortográfico, no puede haber menos palabras. Tiene que ser esa búsqueda. Por ejemplo, si mi palabra clave es camisetas de México. ¿Le dicen camisetas a las camisetas de fútbol? ¿Sí? ¿Camisetas de fútbol? Ok, camisetas de México. Y el usuario busca camisetas de México, el anuncio aparece. Si el usuario busca camisetas de México en descuento, el anuncio no aparece. Entonces es sumamente estricto. En segundo lugar tenemos la concordancia de frase. ¿Qué implica la concordancia de frase? Que el usuario va a tener que buscar esto en este orden, las palabras que nosotros tengamos dentro de frase en este orden, pero va a poder tener palabras antes o después. ¿Ok? Entonces, si el usuario busca camisetas de México en descuentos, sí aparecería. ¿Cierto? Y en tercer lugar, pasamos al tipo de concordancia amplia. Si nosotros tenemos una palabra clave dentro de concordancia amplia, somos muy flexibles, muchísimo más que en los otros dos casos, con respecto a la búsqueda del usuario para que el anuncio se imprima. ¿Sí? En este sentido lo que podemos decir es que si alguien busca camiseta de fútbol en México, el anuncio se va a imprimir. ¿Sí? Puede haber palabras en el medio de nuestras palabras claves, no necesariamente se tiene que respetar el orden, puede haber palabras antes y después, incluso puede haber errores ortográficos, puede haber sinónimos, puede haber plurales o singulares. ¿Bien? Y esto es sumamente importante porque también los va a ayudar. Nosotros recomendamos siempre trabajar con los distintos tipos de concordancia. Vamos a hacer un ejercicio ahora, todos tienen sus hojas de colores, ¿cierto? Bueno, entonces la pregunta va a ser la siguiente, y si ustedes creen que alguna de estas respuestas es la correcta, van a levantar la hoja de ese color. La primera pregunta es, ¿cuál de las siguientes búsquedas activaría nuestro anuncio? Si nuestra palabra clave es hoteles en Cancún. Hoteles en Cancún en frase, ¿sí? Hoteles en Cancún, perdón, hotel en Cancún, no hoteles. Hoteles en Cancún es la opción A, azul. Hotel en Cancún 5 estrellas es la opción B. Hotel 5 estrellas en Cancún es la opción amarilla. Y en verde, Hotel California Lyrics. Bueno, rojo y celeste hay varios, poco amarillo, y ganaron los rojos, muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente porque la búsqueda es hotel en Cancún, el concordancia es de frase, entonces el usuario acá está buscando hotel en Cancún, ¿sí? ¿Por qué no es el azul? Porque es un plural, no es la misma palabra, ¿cierto? Nosotros estamos siendo exigentes y queremos que el usuario use estas palabras en este orden, pero sí puede incluir palabras antes o después en su búsqueda. Vamos al siguiente juego. El mismo ejercicio, si mi palabra clave es comprar Nexus S en concordancia exacta, ¿cuál va a activar? ¿Nexus S? ¿Dónde comprar Nexus S? ¿Comprar Nexus S o por qué Android es tan cool? Amarillo, esta era fácil, ¿cierto? Muy bien, la búsqueda es exacta, sí, tiene que ser tal cual. Ahora vamos a hacerlo al revés. Si la búsqueda es descargar Google Chrome,
¿cuál de nuestras palabras claves va a justamente activar el anuncio? ¿Google Chrome, Chromebook, descargar Chrome o Google Chrome? Está confuso, ¿no? Bueno, muchos eligieron el amarillo. Y les voy a contar que no han ganado, y vamos a ver por qué. Acá dice descargar Chrome, ¿cierto? Es decir, nuestra palabra acá es descargar Chrome en concordancia de frase. Esto implica que necesitamos que el usuario busque descargar Chrome. Puede haber palabras antes o después, pero no en el medio. Y la búsqueda del usuario es descargar Google Chrome. Entonces el anuncio no se activaría por esa palabra clave. Así que felicitaciones a los que pusieron Google Chrome. ¿Bien? Entonces hablamos de los tipos de concordancia. Vamos a hablar del CTR. ¿Quién conoce el concepto de CTR? ¿Quién sabe lo que es el CTR? ¿Y quién lo supo la primera vez que trabajó con AdWords? Pocos, ¿no? Ok. Bien, el CTR es, como decíamos antes, el porcentaje de los usuarios que hacen clic sobre el total de impresiones que generan nuestros anuncios. ¿Bien? O sea, ¿qué porcentaje de los usuarios hacen clic? Por ejemplo, si el anuncio se muestra 100 veces y 2 usuarios hacen clic, el CTR sería del 2%, ¿cierto? Bien, esta métrica es fundamental, ¿sí? En primer lugar, porque ayuda obviamente a llevar más tráfico a nuestro sitio, siempre que el tráfico sea relevante. Pero en segundo lugar, porque también va a determinar la calidad de nuestros anuncios. Google es lo que es hoy, en gran parte por tener tanto foco en el usuario, ¿sí? Para Google uno de los pilares principales es que el usuario tenga una buena experiencia, ¿sí? Si nosotros le mostramos al usuario algo que no es relevante a él, el usuario va a elegir otro buscador, ¿sí? Entonces esta métrica es fundamental, porque si el usuario hizo clic y los usuarios históricamente hicieron clic en su anuncio, eso significa que su anuncio es de calidad, ¿cierto? Entonces, a mayor CTR, mayor va a ser la calidad que se le atribuye a ese anuncio. Luego nos vamos a meter en el otro concepto que es el de nivel de calidad, que es complejo. Pero sí quería que conozcan el concepto de CTR y que también sepan que nos va a ayudar a determinar la calidad de nuestros anuncios. Y lo más interesante de esto es que la calidad de nuestros anuncios va a ayudar a que los clics sean más baratos. Siguiente juego. Logramos 1000 impresiones con una palabra clave y 30 clics. ¿Cuál es el CTR? 0.3%, 30.000, 3% o falta información. Veo amarillos y celestes y la respuesta es amarillo. Muy bien, ¿sí? 30 sobre 1000 sería la cuenta y eso lo multiplicamos por el 100%. La subasta. ¿Quién sabe que en AdWords hay una subasta? Ok, bastantes no lo saben, así que vamos a contar de qué se trata. Básicamente, cada vez que ustedes realizan una búsqueda, se realiza una subasta entre todos los anunciantes que tienen palabras claves que podrían activar su anuncio. ¿Bien? Entonces, si ustedes buscan hoteles en Cancún, va a haber muchísimos hoteles, agencias de turismo online, incluso agencias de vuelo, que van a estar disputando y pujando para que su anuncio aparezca frente a esa búsqueda, ¿cierto? Es por eso que ustedes no ven nada más un anuncio, sino que ven hasta 11 en una misma página. Google, cada vez que ustedes realizan una búsqueda, realiza una subasta entre todos estos anunciantes. Y antes de meternos un poco más adentro en lo que es la subasta, vamos a ir al siguiente ejemplo. Supongamos que yo voy a una subasta por un cuadro, lejos de lo que es Google. Voy a una subasta por un cuadro, por una réplica de la Mona Lisa bastante calidad, y quiero pagar como máximo 2.000 pesos por esa réplica. Y solamente hay una persona que va conmigo a esta subasta y como máximo pagaría 1.000 pesos por esta réplica. Yo pagaría 2.000 y él 1.000. ¿Cuánto termino pagando por esta réplica? Muy bien. Excelente. Amarillo, 1.001. ¿Por qué? Porque voy a pagar un peso más que lo que pague ese usuario, ¿no? O lo mínimo posible más de lo que pague ese usuario. Vamos a empezar en 500, 600, 700, 1.000, 1.001. Listo, me la llevé. ¿Bien? Lo mismo ocurre en Google AdWords. Entonces ustedes van a determinar un CPC máximo para cada una de sus palabras claves, van a decir cuánto es lo máximo que quieren pagar por cada uno de los clics, pero no van a pagar ese CPC máximo, o en el peor de los casos lo pagarían, ¿sí? Sino que van a pagar un poco más de quien quede después de ustedes en la subasta. Vamos a ver cómo funciona. Y antes de eso quiero decirles que la posición importa, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes usan Google? Habían levantado la mano casi todos, ¿cierto? Ahora, mantengan la mano levantada, por favor. ¿Cuántos de ustedes, y bajen la mano, los que no llegan a la segunda página de resultados cuando buscan en Google, por lo general? Bastante llegan. ¿Cuántos de ustedes hacen clic nada más en los primeros 3 anuncios? Pueden mirar alrededor, la mayoría.
incluso Fernando. Entonces, en este sentido, lo que podemos ver es que la posición importa. Y queremos preguntarnos ahora cómo se determina la posición. Y se determina en base a dos variables fundamentales. Una es el CPC máximo, que es lo máximo que queremos pagar por cada una de nuestras impresiones para esa palabra clave, por cada uno de los clics, perdón, para esa palabra clave. Y por otro lado, el nivel de calidad, que dijimos que estaba un poco acompañado del CTR. Entonces, Google determina en esta subasta el rank. El rank es justamente la multiplicación entre el CPC máximo de cada anunciante y su nivel de calidad. Entonces todos queremos pagar menos para tener el mismo rank y poder tener un CPC máximo menor, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer para aumentar el quality score, el nivel de calidad? Bueno, el quality score está determinado por las siguientes variables. La relevancia entre las búsquedas, palabra clave, anuncio y página de destino. Anteriormente dijimos que el foco de Google es que la experiencia del usuario sea muy buena, ¿sí? Si Google quiere que el usuario tenga una buena experiencia, entonces va a hacer todo lo posible para que el anuncio que se le muestra al usuario sea relevante, ¿sí? Por ejemplo, si yo vendo smartphones, volvemos al ejemplo anterior, y quiero videar por Copa Mundial de la FIFA, porque el año pasado había mucha gente buscando por eso, ¿cuál creen que sea mi nivel de calidad? ¿Alto o bajo? Bajo, ¿cierto? Porque no tiene nada que ver. Salvo que haga una promoción que diga, por la Copa Mundial de la FIFA tienes un descuento, pero por lo general tendería a ser bajo. ¿Por qué? Porque no es relevante al usuario. El usuario está buscando otra cosa, está buscando información sobre los partidos, está buscando otro tipo de información. Por lo tanto, la relevancia es fundamental. Y la relevancia va a estar determinada principalmente por sus grupos de anuncios y por la estrategia de grupos de anuncios que ustedes tengan. También está afectado el nivel de calidad por el CTR histórico, ¿sí? Cuanto más alto sea su CTR histórico, mayor va a ser su nivel de calidad. ¿Por qué? Porque evidentemente si los usuarios hacen clic en sus anuncios, significa que el anuncio es relevante. Y también otra variable que lo determina es el tiempo de carga de página. Hay muchísimas otras variables que tienen que ver con el nivel de calidad, pero queríamos que al principio tengan en cuenta estas. Entonces, dijimos que el ranking es igual al nivel de calidad por el CPC máximo. Vamos a ver la siguiente subasta. El anunciante azul, rojo, amarillo y verde tienen los siguientes CPC máximos. El azul tiene un CPC máximo de 3 y un nivel de calidad de 10. El B, 5 y 5, el C, 5 y 4 y el D, 4 y 9. ¿Cuál creen que va a ganar la subasta? Hay bastantes verdes, algunos rojos, un par de celestes y, muy bien, el verde es el mayor, ¿sí? ¿Por qué? Si podemos mover la filmación. Porque este es el rank, ¿sí? 36, 20, 25 y 30. ¿Bien? ¿Qué significa esto? La posición va a estar determinada por la posición que obtenemos en el rank. El que queda primero, el verde, va a estar primero en los resultados. ¿Y cómo va a impactar eso en su CTR? Positivamente, ¿no? Segundo va a estar el azul. Y les digo más. El CPC máximo del verde era 4, ¿cierto? Pero él queda primero. Y segundo queda el azul. Y el CPC máximo del azul era 3. ¿Cuánto creen que va a pagar? 3 más un poquito, ¿verdad? Y esa es parte de la esencia del concepto de subasta dentro de Google. Entonces, dijimos que es fundamental entender cómo targetear a nivel de campaña, ¿sí? Tratar de entender que hay dos redes, que nosotros podemos realizar publicidad para la red de búsqueda por un lado y para la red de display por otro. También entender que si el factor local importa, tengamos distintas campañas para cada una de nuestras zonas geográficas a las cuales queremos llegar. Y por otro lado también dijimos que si el dispositivo es relevante, tengamos distintas campañas para los dispositivos. Incluso el call to action, el llamado a la acción desde cada dispositivo puede ser distinto. Puede que dentro de nuestro sitio web, desde la computadora, los usuarios puedan realizar una transacción y que desde el móvil no. Eso ocurre con muchísimos de los sitios en Latinoamérica. Entonces es fundamental que el call to action dentro del anuncio no sea compra aquí para los móviles, porque no van a poder comprar. Tenemos que llevar el call to action, el llamado a la acción, a otro lugar, a otro nivel, como por ejemplo, regístrate y obtendrás más información. Por otro lado dijimos que los grupos de anuncios son complejos que van a determinar la relevancia y el éxito en parte de nuestras palabras claves y de nuestros anuncios. Entonces tenemos que tratar de pensar en nuestro sitio web, ¿sí? Piensen en su sitio web, en la foto de su sitio. Traten de entender la estructura. Tenemos un home, bueno, llevemos a los usuarios que buscan nuestra marca al home. Ahora, tenemos búsquedas por categorías, llevémoslos justamente a los resultados de esas búsquedas por categorías dentro de nuestro sitio. Tenemos una página para cada uno de los productos, llevemos al usuario que busca ese producto a esa página,
¿Tiene sentido? Bueno, genial. Entonces, piensen en su sitio, piensen en qué búsquedas pueden ser relevantes para llevar a los usuarios a cada una de las partes de sus sitios y generen anuncios para esas búsquedas. Traten de agrupar a las palabras claves y a los anuncios de acuerdo a las distintas páginas que ustedes tienen en su sitio. Y así van a poder, con esta estrategia, optimizar justamente sus grupos de anuncios. Finalmente, algo que quería nombrar es que dentro de AdWords ustedes van a poder conseguir métricas. Dijimos que el targeting y el alcance son fundamentales. El alcance porque hay 35 millones de usuarios online en México, justamente más del 90% navega en Google, ¿sí? El targeting creo que queda claro, redes, dispositivos, etcétera. Y la medición. Bueno, dentro de la medición, que luego lo vamos a poder ver más a nivel de detalle, quería destacar que ustedes dentro de su cuenta de AdWords, y esta es la foto de la cuenta de AdWords, ¿sí? Van a poder elegir grupos de anuncios, la configuración para esos grupos de anuncios, van a poder ver información a nivel de anuncios, de palabra clave, de redes, ¿sí? Van a poder elegir qué columnas quieren ver, entonces van a poder medir. ¿Cuántos de ustedes trabajan en marketing con medios tradicionales? ¿Con televisión? ¿Con periódicos? ¿Sí? ¿Con espectaculares? Bien. ¿A cuáles de ustedes se les complica la medición? A veces es compleja, ¿cierto? Bueno, esta es una ventaja que Google AdWords tiene. Van a poder medir, van a poder saber para cada palabra clave, para cada campaña, cuál fue el CPC máximo, cuántos clics tuvieron, ¿sí? Cómo se comportó, cuál es el nivel de calidad y trabajar en función de eso. Así que muchas gracias por venir, por asistir. Este es mi Twitter si quieren seguirme, mi perfil en Google+. Espero que muchos de ustedes tengan Google+, y si no, deberían hacerlo. Y si alguien tiene una pregunta, podemos contestarla ahora. Bueno. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. ¿Hay forma de determinar de qué dispositivo está entrando el anuncio? Por ejemplo, si entro desde un smartphone que me manda a descargar una aplicación y si entro desde una web que me manda un QR o algo así. Disculpa, ¿podrías repetirla? Porque al principio no lo escuché. Ok. ¿Hay forma de saber desde qué dispositivo está entrando? Por ejemplo, si entro desde un smartphone que me mande directamente a descargar una aplicación, o si entro desde una laptop que me mande un código QR, por ejemplo. Exacto, completamente. Por un lado, por default, ¿sí? Todas sus campañas van a estar activadas para todos los dispositivos, ¿sí? Entonces ustedes van a poder hacer el análisis de dónde se imprimieron sus anuncios o si hicieron clic o no, si segmentan dentro de justamente la cuenta de AdWords. Van a poder segmentar por dispositivo y dar la información para cada campaña, para cada uno de los dispositivos. Pero por otro lado, lo que ustedes pueden hacer, y la best practice que nosotros queremos compartir con ustedes, es tener distintas campañas para distintos dispositivos. Y en ese caso sí van a poder tener una página de destino distinta, o, por ejemplo, la descarga de una aplicación para los que están desde su móvil, y va a ser distinto el anuncio y la página de destino del anuncio, ¿sí? Para los que están desde su notebook. ¿Alguna pregunta adicional? Por allí. Sí, bueno, hay una forma de controlar de que un solo usuario, por ejemplo, mi competidor, dé tantos clips por hacerme la maldad, lo que tú quieras. No, pero tengo una buena noticia en ese sentido. Es una estrategia que no se puede hacer. Bien, si alguien hace muchos clics en tu anuncio para que tú tengas un mayor costo, en definitiva nuestro sistema identifica que desde esa misma dirección de IP se están haciendo clics automáticamente, ¿sí? Y esos clics no te los cobra, ¿sí? Si ustedes tienen una cuenta de AdWords, van a ver en el resumen de la facturación que tienen todos los días clics que se les devuelven, ¿sí? O costo que se les vuelve a acreditar, ¿sí? Y eso es justamente por eso, porque AdWords se encarga de monitorear que no existan esas, digamos, prácticas anticompetitivas, ¿no? En algún punto. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Por allá, no sé cuánto tiempo tenemos. Ok, hacemos las últimas dos entonces. Gracias. Hablando de la segmentación, y muchos de aquí ya lo saben, pero supongo que cuando tú segmentas por estado, hablaste que podías segmentar inclusive por una circunferencia de kilometraje. Supongo que cuando lo haces desde un ordenador o desde tu Wi-Fi es por IP, ¿cierto? Exacto. En un dispositivo móvil, ¿cómo funciona eso? ¿Eso es por geolocalización o cómo? Bien, dentro de lo que es los dispositivos fijos, las computadoras, se tiene en cuenta el IP, ¿sí? Y también se tiene en cuenta otros factores, como por ejemplo la búsqueda del usuario, ¿sí? Por ejemplo, si alguien busca plomeros en Nueva York, aunque esté en México,
puede que aparezcan anuncios de plomeros en Nueva York, porque están incluyendo el factor local dentro de su término de búsqueda. Pero por otro lado, también se tiene en cuenta desde qué buscador de Google se está realizando la búsqueda, ¿sí? Si ustedes entran a google.com.ar, por ejemplo, van a ver distintos resultados de sus búsquedas que si están en google.com.mx. Para los dispositivos móviles, exacto. Se hace los resultados de búsqueda dependen de dónde se encuentra el móvil en ese momento. Exacto. La idea es, como siempre, volver los anuncios y los resultados de las búsquedas lo más relevantes posibles, ¿sí? Si yo estoy en Condesa y busco cocina japonesa, sushi, me van a aparecer restaurantes cerca de Condesa, de donde yo estoy. ¿Por qué? Porque es más relevante. Muchas gracias. ¿La última? Una pregunta. ¿Hay forma de saber el puntaje de calidad que asigna a tu sitio Google? O sea, el quality score. Sí, van a poder saber el quality score a nivel de palabra clave dentro de su cuenta, ¿sí? Van a poder identificar cuál es el quality score a nivel de palabra clave y también van a poder entender si hacen, no sé si algunos trabajaron con AdWords, en tu caso, viste que aparece una burbuja al lado de cada anuncio, ¿sí? Si tú pasas el mouse por ahí, el puntero por ahí, justamente te va a devolver la información de cuál es el nivel de calidad, ¿sí? Y el tiempo de carga del sitio para esa página de destino. Bueno, con esto estamos. Los invito a que se acerquen y se unan con nosotros en la próxima sesión, que vamos a avanzar mucho más grueso en lo que es las estrategias de optimización. Muchas gracias por venir.